Bienvenidos, distinguidos postulantes, al curso prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, Admisión Académica 2024. Un gusto volver a saludarlos por este medio. Mi nombre es Leslie Jenny Castro Rojas y los acompañaré en la materia de Educación para el Desarrollo Sostenible, en la cual vamos a ingresar a la sesión número 8, para lo cual es necesario tener un repaso de la sesión anterior, la sesión número 7. En la anterior sesión, distinguidos postulantes, abordamos la Conferencia Mundial de la Educación para el Desarrollo Sostenible que se fue efectuado en Japón el año 2014. Vimos claramente cómo entidades, gobiernos y ministerios, de acuerdo a la jurisdicción de educación, medio ambiente, economía, ahondaron esfuerzos para poder llevar en testera internacional la importancia de la educación para el desarrollo sostenible. Ha sido una conferencia que claramente ha mostrado mayor predominancia respecto a la importancia de lo que es educación para el desarrollo sostenible, el cual va a dar lugar para que podamos iniciar a la sesión número 8 de educación para el desarrollo sostenible. El contenido de esta sesión, distinguidos postulantes, versan en dos puntos. Primero vamos a abordar la propuesta de indicadores sobre la educación para el desarrollo sostenible en lo que es el Estado del Perú, nombre oficial, República del Perú, y también vamos a ver cómo el desarrollo sostenible va a comenzar por la educación, ¿sí? En ese entendido, distinguidos postulantes, demos inicio a la sesión número 8 del día de hoy. Distinguidos, ustedes pueden ver en planilla que parte de ahondar esfuerzos es que cada estado pueda proyectar trabajos propios sobre la educación del desarrollo sostenible. Y Perú no ha quedado indiferente a ese compromiso internacional que adoptó en diversas conferencias y ponencias internacionales, sino más bien hizo caso a pie de letra sobre los compromisos internacionales, trabajando de forma prolija sobre los siguientes documentos. El Perú propone una lista de indicadores para poder ver, analizar y evaluar la evolución que tiene el Perú sobre la educación del desarrollo sostenible. Lo que nosotros tenemos en pantalla son los objetivos que siguen esta propuesta. Los objetivos son 8. El primer objetivo respecto a esta propuesta versa en el conocimiento del proceso mundial del desarrollo sostenible y el vínculo con la educación del desarrollo sostenible. Distinguidos postulantes, recordemos nuestras primeras sesiones. La educación del desarrollo sostenible es un paradigma que está en reciente análisis, estudio y evaluación al respecto, donde vamos a conjuncionar la educación, la economía, así como el desarrollo. Entonces, tenemos que ver el nivel de conocimiento sobre nuestro paradigma. Y es por ello que esta propuesta de indicadores versa en este primer objetivo, indicando los siguientes indicadores. Con objeto a llegar a dar mayor conocimiento sobre el proceso mundial del desarrollo sostenible, se dan los siguientes indicadores. Preguntando primero si se conoce sobre el proceso de educación sostenible. Muchos por primera vez escucharon en la primera sesión que era educación del desarrollo sostenible, ¿no? O como tal, desarrollo sostenible. Entonces, para dar conocimiento con mayor ahínco al respecto, se parte por lo principal, que es si se conoce algo sobre lo que va a ser el desarrollo sostenible. Primer indicador. Asimismo, el primer indicador va a tener otros subindicadores que versan, por ejemplo, en la declaración y el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente realizado en Estocolmo en el año 1972. Si se tiene conocimiento al respecto, en nuestro caso sí lo tenemos porque han sido sesiones que hemos abordado con anterioridad, donde vimos que Naciones Unidas a través de la UNESCO realizó esfuerzos de igual forma que la Conferencia Mundial
que sucedió hace unos años en Japón, en Estocolmo se realizó de igual forma mesas de trabajos donde se abordaron temas, ¿no? Entonces, este subindicador de decir de la declaración sobre el informe de la conferencia se tiene conocimiento, podemos optar entre sí y no. Otro subindicador es la Carta Mundial de la Naturaleza, si se tiene conocimiento al respecto. O sobre lo que es el informe de la Comisión de Brundtland, así como la Declaración de los Principios de Río de Janeiro, que nosotros ya lo hemos visto en anteriores sesiones, así como el informe de la Conferencia sobre el Ambiente y el Desarrollo del Programa 21, realizado en 1992. Así como otros indicadores, como el Plan Ulterior de Ejecución del Programa 21, la Carta de la Tierra, la Declaración de la Cumbre del Milenio, la declaración del informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, el informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, el futuro que queremos, u otras conferencias, cumbres, foros o eventos de Naciones Unidas que abordan esta temática, así como también otros informes de comisiones de desarrollo sostenible que verjan de origen de Naciones Unidas, así como también otros que están vinculados con las variables correspondientes. Si se pudieron dar cuenta, distinguidos, analizando a detalle parte de la planilla que les presento ante ustedes, muestra una propuesta de indicadores para poder establecer el nivel de conocimiento sobre el desarrollo sostenible y el vínculo que vayamos a tener. Recordemos, es un paradigma de análisis reciente que si bien ha tenido avances preponderantes en el primer decenio que lo veíamos en anteriores sesiones, aún nos queda mucho por realizar. Y es por eso que este instrumento va a coadyuvarnos a ver cuánto es el nivel de conocimiento del individuo sobre el mismo. Porque no podemos partir en acciones si no tenemos un conocimiento previo consolidado sobre lo que va a ser nuestro objeto de estudio. Y es por eso que se parten de preguntas que van a ser claramente preguntas cerradas con opción de sí o no. ¿Usted conoce sobre lo que va a ser desarrollo sostenible? ¿Sí o no? No existe, por ejemplo, la posibilidad de decir sí, depende, mira, me recuerdo que es algo sobre la naturaleza. No. Para poder medir el grado de conocimiento se tiene que tener la seguridad sobre el mismo. Entonces, estos indicadores nos van a ayudar a vislumbrar y tener mayor certidumbre sobre el nivel de conocimiento. Y es por eso que como primer objetivo implica cuál es el estado de situación, que quiere decir cuál es el diagnóstico sobre el conocimiento que versan sobre este objeto de estudio, poniendo como indicador el conocimiento a nivel internacional sobre conferencias, sesiones, pero también como otros indicadores sobre la seguridad del marco teórico y conceptual que versan sobre este objeto de estudio, que es el desarrollo sostenible, ¿sí? Otro de los subindicadores, aparte de indicar lo que ya tenemos en planilla como indicador 1.1 del primer objetivo, es si se tiene el conocimiento del proceso mundial, es decir, sobre las acciones conjuntas que hemos realizado a nivel internacional. Pero otro subindicador que responde al primer objetivo, distinguidos, es tener la seguridad, o como ellos lo establecen, tener la claridad teórica, conceptual, de comprensión sobre el desarrollo sostenible, indicando de igual forma indicadores sobre la diferencia entre conceptos, definiciones y el sustento como tal teórico del desarrollo sostenible, como las dimensiones correspondientes, así como también la percepción de comprensión a nivel nacional, sectorial, continental e internacional sobre el objeto de estudio. Asimismo, como otro indicador para el objetivo número 1, distinguidos, es si se reconoce el vínculo de desarrollo sostenible y educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Recordemos, no siempre ha estado entrelazado, ya lo habíamos visto en las primeras sesiones, en realidad, de que habíamos abordado primero como un objeto de estudio aislado lo que va a ser educación y luego desarrollo sostenible, y en un determinado punto se van a unir porque son
importantes, son ejes transversales que se deben abordar para poder pensar en un mejor mañana, ¿no? Entonces, también como parte del primer objetivo, no solamente es velar sobre el conocimiento internacional, sino también es ver si se tiene claridad de conceptos, pero también relación de vinculación de educación y desarrollo sostenible, ¿sí? Asimismo, como otro subindicador, nos va a demostrar acerca sobre la información coyuntural que vayamos a recibir respecto a otras propuestas que vayan a surgir en el medio. ¿Sí? Son indicadores que en cierto punto nos aproximan a tener mayor conocimiento sobre lo que va a ser el desarrollo sostenible como tal. ¿Sí? Que responde al objetivo número 1. Ahora pasemos al objetivo número 2, respecto a la existencia de políticas, planificación y gestión. Este objetivo, distinguidos, llega a ser uno de los más retadores en la propuesta, porque estamos abarcando en sí toda la estructura estatal con vinculación con la sociedad y la ciudadanía como tal, puesto que abordar políticas implica claramente la planificación y la gestión de aplicación de estas políticas sobre lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible. Entonces, para ello necesitamos de igual forma indicadores. Y estos indicadores que van a responder al objetivo número 2 distinguidos implica primero si existe información sobre fortalezas y debilidades de la educación del desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, ¿cómo está? Si queremos volver en políticas públicas lo que es convertir algo, por ejemplo, de discursivo, vamos a decirlo así. Si queremos convertir el discurso pro educación del desarrollo sostenible a políticas públicas, tenemos que conocerlo, el objeto, en toda su estructura, con debilidades y fortalezas, para ser objetivos y ver los alcances que vayan a tener nuestra política pública en la aplicación dentro de la sociedad. Porque podemos decir, sí, es magnífico la educación del desarrollo sostenible, nos va a ayudar para el mejor mañana. Perfecto, en discurso funciona, pero nosotros y ustedes como futuros politólogos distinguidos tienen que ser objetivos y conocer los avances y retrocesos que tenemos sobre la educación del desarrollo sostenible. El avance, por ejemplo, podemos denotar, de acuerdo a las sesiones analizadas, es que ya se estableció como un paradigma nuevo de estudio, un avance importante que se logró después de un decenio. El retroceso que podemos ver como debilidad es el poco conocimiento del marco conceptual que emplea el desarrollo sostenible. Entonces, eso nos va a limitar en la gestión de políticas públicas, claramente, ¿no? Entonces, por eso indica, como indicador del objetivo número 2, es mostrar de forma objetiva si existe información de fortalezas y debilidades. Otro indicador indica si existen políticas ya establecidas y estrategias nacionales, sectoriales y regionales, locales e institucionales sobre educación del desarrollo sostenible. Quizás en el medio no vayamos a encontrar como tal políticas públicas de desarrollo sostenible como tal. Por ejemplo, en Bolivia, Naciones Unidas, con la agencia que se encuentra acá vigente, sí, digamos, va a notarlo de forma imperante en su agenda de trabajo, la Agenda 2030, ¿no? Que dice los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible nos llevan a la consecución del 2030. Y de forma clara, precisa, nos demuestra que existen esas políticas institucionales que vayan a aplicar en el estado donde se encuentren, ¿sí? Pero existen otras políticas que no lo explican de esa forma, de forma explícita, valga la redundancia, sino que implícitamente se encuentran, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el caso boliviano, con la agenda de trabajo que se tenía es la Agenda Patriótica 2025 del 2025, es decir, como el anterior, bueno, el gobierno del señor expresidente Evo Morales en años pasados estipuló una agenda de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Presidencia, estipularon un trabajo denominado Agenda Patriótica 2025, ¿no? Entonces, implícitamente, en esa agenda abordamos algunos tópicos sobre lo que va a ser
educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Por ejemplo, cuando abordamos el tema del cuidado a la naturaleza, un ejemplo, ¿no? No dice como tal desarrollo sostenible que tenga que ver el equilibrio de la economía con la naturaleza, no lo dice de forma explícita, pero sí de forma implícita. Entonces, nosotros para poder ver si existe la existencia de estas políticas y planificación y gestión, tenemos que tener el indicador de realizar la pesquisa necesaria para ver si existen ya establecidos estas políticas en un determinado estado y gobierno correspondiente. ¿Sí? Como les digo, hay políticas que lo hacen de forma explícita como Naciones Unidas, pero hay otras que lo hacen de forma implícita como, por ejemplo, la Agenda 2030 que decíamos con anterioridad, ¿no? Pero es menester del politólogo también analizar, ¿no? Y ver los elementos que corresponden para poder tener el criterio correspondiente, ¿sí? Como parte del otro indicador distinguidos es también ver aprobadas lo que van a ser las políticas y estrategias que se vayan a establecer, así como la planificación y la prospectiva que vaya a implicar esto. Es decir, si hacemos la pesquisa, la indagación correspondiente de si existen o no políticas públicas, ahora, ¿qué hacemos con esa información? No nos podemos quedar y decir, bueno, pues aquí es ya suficiente para poder avanzar. No, sino como buenos politólogos distinguidos tenemos que tener el criterio necesario de decir, tenemos esta información, ahora, ¿cómo planificamos para que se geste y se ejecute a futuro, viendo prospectivas, es decir, a futuro, qué acciones vayamos a realizar dentro del marco de las políticas públicas ya establecidas o la generación de nuevas políticas, ¿sí? Para poder no solamente crear políticas, sino también planes, programas, proyectos y actividades, prácticas, tareas, mensajes de de información y todo lo que implique, ¿no? Es decir, que tenemos claramente que tener el criterio suficiente de poder determinar y llegar a la existencia correspondiente de las políticas y planificación de la gestión de educación del desarrollo sostenible, que es importante de esta propuesta. Ahora, como objetivo número 3, establece distinguidos claramente establece la promoción de la educación del desarrollo sostenible a través de la educación formal, no formal e informal, ¿sí? Entiendo muy bien que son términos que pueden resultar un poco extraños para su persona, pero vamos a recordar las sesiones anteriores un poquito. La promoción, ¿qué quiere decir? Que se difunda la información. Sí, pero no simplemente una información que llegue simplemente a primera vista y que no sea prudente, sino que también tenga esta información un impacto a largo plazo. Pero no simplemente como un flyer más, como una cartilla de informativa más, no, sino que sea preponderante a lo largo de la vida, que ese mensaje de importancia de educación del desarrollo sostenible se sostenga, valga la redundancia, en el tiempo y en el espacio. Por eso no lo van a poner limitantes en educación. Usualmente en educación formal implica educación de la escuela como tal, como conocemos, donde está escalafonado, ¿no? Ingresas a kinder, a primaria, secundaria, universidad, educación pregrado, posgrados, perfecto. Eso es la educación formal, es decir, que está escalafonada para seguir niveles y obtener un título como tal. ¿Sí? El no formal no implica distinguidos los escalafones, sino implica claramente que sea una educación continua, ¿no? No necesariamente tienes que recibir incluso los títulos como tal si es una educación continua, y mucho menos la informal, que es, por ejemplo, el aprendizaje de vida, ¿no? Y claramente, ¿qué nos demuestra esto? Que debe ser concatenada con estos tres elementos de educación formal, no formal e informal, puesto que la educación del desarrollo sostenible tiene que ser a largo plazo, una vez más, ¿sí? Por ello, como indicador distinguidos, es dar un enfoque de sostenibilidad. Es decir, que la educación tiene que ser concatenado en los tres elementos o los tres niveles correspondientes ya explicados, así como también tiene que tener temas y subtemas correspondientes que vayan abordando temas de importancia, que marquen un currículum, también conocido como un plan de estudios,
lo que ustedes a posterior van a ver como los contenidos que se vaya a dar en la carrera, así como los programas de estudios correspondientes. Otro indicador implica de que claramente se tiene que dar una información clara, precisa e integral al respecto. Es un reto conocer educación del desarrollo sostenible. A veces incluso llega a ser algo confuso, porque se abordan elementos que son transversales para el ejercicio, tanto del profesional como del politólogo, como de otras áreas. Entonces, por favor, ustedes mismos tengan paciencia para comprender este proceso, porque la comunidad académica recién está comprendiendo el mismo. Entonces tenemos que también ser nosotros mismos, si bien autocríticos, también ser propositivos y tener la energía correspondiente para tener la mente abierta para poder seguir aprendiendo. ¿Sí? Otro objetivo, distinguidos, llega a ser la formación y competencia de los formadores en educación del desarrollo sostenible. ¿Qué nos quiere decir esto? Distinguidos, la educación, como decía Nelson Mandela, es el instrumento que va a cambiar el mundo, pero no simplemente va a ser por el simple hecho de decir, sí, la educación lo cambia, no, sino tiene que existir personal humano, capital humano que cambie la situación como tal. Y es por eso que el objetivo número 4 entre esta propuesta de indicadores implica que también exista capital humano competente sobre la educación del desarrollo sostenible, es decir, personas eruditas, expertas al respecto, que necesitan constantemente actualizarse, que necesitan claramente estar en constante vanguardia en el conocimiento sobre los avances de la educación del desarrollo sostenible. Caso contrario, no se van a poder generar claramente los avances correspondientes. Y es por ello que incluso la formación y competencia de estos formadores de igual forma se va a clasificar entre formal, no formal e informal, así como también los principios que van a integrar, los centros de formación que van a existir, así como también la vinculación con el gobierno, así como también los entrenamientos y los mecanismos de educación de calidad que van a ir siendo supervisados de acuerdo al procedimiento, ¿sí? Lo cual, si nosotros tenemos un capital humano competente al respecto, que tenga una formación integral y una experiencia profesional, nos va a dar de forma automática, por así decirlo, si ya cumplimos con los pasos correspondientes, dar lugar al objetivo número 5, que implica la creación y el desarrollo de herramientas y instrumentos y materiales. Lo digo como un paso automático porque cuando uno ya es formado en áreas como la educación del desarrollo sostenible, sin lugar a dudas va a desarrollar herramientas necesarias o mecanismos materiales, como ustedes también lo mejor lo pueden conocer, para que podamos dar a conocer la educación del desarrollo sostenible, ¿no? Como por ejemplo, ¿sí? Hace unos años ganó una imagen mucha importancia y fue ganador de premios internacionales. No sé si ustedes lo pudieron visualizar y si no, lo voy a describir en esta sesión un poquito para que se den cuenta al respecto. Como material educativo que funciona en cierto punto porque va a tocar fibras importantes para poder analizar de forma crítica lo que es la educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Por ejemplo, si bien es un paradigma que se está estableciendo y se dan aportes, los materiales justamente van a surgir de personas que están en el proceso de formación como tal, pero también por personas que están fuera del proceso, que pueden mostrar otro perfil, otra cara al respecto. Hace unos años, un fotógrafo obtuvo una imagen muy importante acerca de lo que es la pobreza en el África, ¿no? El continente africano, no todos los países son ricos, no son todos desarrollados, en la mayoría son subdesarrollados, entonces existe claramente la extrema pobreza, ¿no? Y entre lo que existe la extrema pobreza, el fotógrafo estaba buscando inspiración. Y entre esa inspiración distinguidos encontraron claramente una imagen muy deplorable para el ser humano, donde un niño no mayor a 5 años se encontraba en posición fetal y estaba en un estado de desnutrición agravante, donde crítico el estado de situación nutricional, porque claramente se evidenciaban sus costillas y estaba en una posición fetal donde literalmente distinguidos esperaba el ocaso de su vida, es decir, la muerte, ¿sí? Y
dentro de esa imagen, que llega a ser incluso memorable, por así decirlo, muestran en la parte tras el niño, el individuo que está en posición fetal, cuervos que están esperando el ocaso de la vida del niño para poder, pues, alimentarse de él, ¿no? Esa imagen dio la vuelta alrededor del mundo. Esa imagen realmente llamó la atención y realmente tocó muchas fibras humanas, ¿no? ¿De qué estamos haciendo los países para contrarrestar esto? ¿No? Y eso implica el desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, que tengamos que tener un equilibrio entre lo que va a ser la naturaleza, la economía, así como también el desarrollo, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, lo que acabo de demostrar en una ejemplificación descrita, son materiales que nos van a ayudar como instrumentos a poder abordar con mayor ahínco lo que es educación del desarrollo sostenible, ¿no? Donde claramente se van a establecer estrategias, criterios para generar estos materiales para que se pueda comprender con recursos públicos o privados mayor importancia, comprender y también dar mayor importancia a lo que es este tópico que es desarrollo sostenible, ¿sí? A veces no lo damos importancia, a veces como dicen, una palabra, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, una imagen puede denotar y dar mayor impacto a lo que uno quiere abordar como tal, ¿sí? Otro de los objetivos distinguidos respecto a estas propuestas llegan a ser también la promoción de lo que va a ser la investigación, la innovación y desarrollo, ¿sí? Señores, necesariamente para poder abordar y aproximarnos con mayor proximidad al desarrollo sostenible es investigando, necesariamente. Necesariamente tenemos que indagar sobre los conocimientos correspondientes, así como también innovar para que realmente tenga resultados fructíferos. Hace unos días, distinguidos postulantes salían los ganadores de los premios Nobel. ¿Sí? Uno puede decir, pero bueno, estamos muy lejanos de lo que es la academia, de las ciencias, bueno, ¿en qué repercute? Repercute mucho. Y mucho más como futuros politólogos distinguidos, nosotros debemos estar en constante conocimiento de la producción científica, no simplemente para conocer, sino también para producir, que es importante, ¿no? Porque investigar implica adentrarnos en el conocimiento y poder aportar con criterios científicos comprobados y contrastados y poder generar un mejor bienestar a la sociedad, ¿no? No simplemente es conocimiento de por sí, ¿no? El conocimiento no te llega de por sí, sino que tienes que indagar, hacer pesquisas necesarias. Y es por ello que parte del objetivo de esta propuesta es promover la investigación, es decir, impulsar a la investigación para que exista innovación, ¿no? Y claramente que como indicadores van a usar las líneas que existen entre las políticas y la investigación, es decir, si son reconocidas oficialmente, si son parte de otras líneas de investigación, si se cuenta con recursos financieros para una investigación, publicaciones científicas como tal, entre otros. ¿Sí? Otro de los objetivos distinguidos postulantes llegan a ser el objetivo séptimo, que es el fortalecimiento de la participación y cooperación. Acá nos referimos técnicamente a los mecanismos de tomas de decisiones, ¿sí? Es decir, que una vez más, yo sé que puede sonar un poco reiterativo, incluso redundante. El desarrollo sostenible no se logra por una sola persona. Se logra a través de alianzas, a través de pactos, a través de trabajo conjunto. Entonces se tiene que fortalecer la participación y cooperación de forma conjunta, públicos, privados, ámbito público, ámbito privado, empresas, gobierno, sociedad civil, para que realmente funcione. Si no, simplemente va a ser algo nominal y no algo real, educación del desarrollo sostenible como tal, ¿sí? Es por ello importante dar como hincapié a lo que va a ser esta participación, porque tenemos que tener indicadores sobre quiénes participan, cómo participan y mayores más, ¿no? Como otro de los objetivos distinguidos y el último llega a ser los vínculos que tiene la educación del desarrollo sostenible con otros temas emergentes.
Como les digo, es un paradigma nuevo. Digo nuevo, ustedes pueden decir, pero les ya pasó hace 10 años. Digo nuevo porque seguimos en constante evolución, ¿no? Seguimos como que viendo con qué más se vincula. Por ejemplo, educación del desarrollo sostenible implica sí educación, implica claramente mecanismos de modelos de enseñanza, aprendizaje nuevos que vayan a surgir, emerger, también con lo que es la economía, cómo estamos con la economía, si realmente va a ser sostenible a largo plazo con generando utilidad, rentabilidad, ¿no? Es decir, estar en constante innovación. Estos vínculos va a hacer referencia, por ejemplo, como les digo, con la naturaleza, con el cambio climático, con el aspecto de la interculturalidad, con el bienestar, con la felicidad, con conocimientos de lo que es la responsabilidad social y entre otros, ¿no? En pocas palabras, el Perú realmente hace un trabajo interesante y digno de admirar, pero también de impulsarnos a que nosotros también tenemos que producir conocimientos, ¿sí? El Perú, como les digo una vez más, no fue un país indiferente a los compromisos internacionales, sino que tomando pie de letra a los compromisos que adquirió, realizó esta propuesta, es decir, quiero avanzar en el desarrollo sostenible porque si no, no vamos a tener un futuro ni un presente. Entonces tenemos que avanzar con proyectos que nos ayuden a generar sostenibilidad a largo plazo para dar un bienestar en el presente como en el futuro en las próximas generaciones, ¿no? Y avanzó con esto, avanzó con una propuesta de indicadores, que son 8, que claramente muestran el estado de situación y evolución que va a tener el desarrollo sostenible en la sociedad peruana. Es menester mencionar este aporte porque también nos va a funcionar para tener un panorama más completo e integral respecto a nuestro objeto de estudio, ¿sí?